Dicen que el rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio, pero para mí, María, la traición golpeó con la precisión de un cirujano. No solo perdí a mi pareja destinada, no. Lo perdí a manos de la única persona que compartía mi sangre, mi hermana. Ana no solo me robó un novio, me robó un futuro. Pero lo que ella no sabía era que rechazarme no me rompió. Me puso en una trayectoria de colisión con un poder mucho más peligroso que cualquier alfa local. A veces, la única manera de encontrar tu verdadera corona es esconderte donde las sombras son más profundas. Estaba allí, en la inmensidad del salón de obsidiana, el aire denso, pesado, cargado con el olor a pino quemado y poder ancestral. Sentía mis pies firmes sobre el frío mármol negro, un contraste absoluto con la humedad gélida de la cueva que había sido mi hogar por semanas. El rey José estaba a mi lado, y no detrás de mí, sino a mi lado, hombro con hombro. Miraba a mi familia, si es que así se les podía llamar, con una expresión que prometía el infierno y el olvido. Mi tío, el alfa de la manada luna plateada, temblaba. Ana, con su ridículo vestido verde esmeralda, parecía estar a punto de implosionar de rabia y confusión. Y Carlos estaba de rodillas con la mirada perdida. ¿Cómo había llegado yo a este punto? Hacía apenas unas semanas, la idea de estar aquí, radiante, de pie junto a un rey, era impensable. No lo creería ni mi yo de hace un mes. Fue como un sueño febril, un torbellino que empezó con el peor día de mi vida, o al menos eso creí en ese momento. Me cuesta recordar los detalles exactos de aquella noche. Las cascadas del lamento rugen tanto en mi cabeza que a veces los recuerdos se mezclan. Fue hace 3 o 4 semanas. Parece una vida entera. Sé que fue la noche de la luna de acoplamiento, la gala de la manada luna plateada. Todos esperaban que Carlos, el hijo del Beta, y yo nos acopláramos. Nos conocíamos de toda la vida. Su olor a tierra húmeda y pino era lo más familiar del mundo para mí, después del mío propio. Habíamos jugado de niños bajo el gran roble del pueblo de Constantina, el mismo árbol bajo el cual él me había jurado, apenas unos días antes, que no importaba lo que revelara el ritual, me elegiría a mí. A mí. Ingenua, ¿verdad? Sí. Yo también lo creo ahora. Aquella noche, Dios, no quiero ni pensar en ella. La casa de la manada estaba llena, cegadora, los candelabros del gran salón proyectando 1000 arcoíris fracturados sobre el pulido suelo de mármol. Para todos era una fiesta de unidad, de nuevas líneas de sangre. Para mí se sentía como un funeral. Un funeral por algo que aún no había muerto, pero que yo ya sentía en los huesos que estaba a punto de perecer. Ajusté el dobladillo de mi vestido gris pizarra, un trapo heredado, cosido y recosido 1000 veces. La tela áspera contra mi piel era un crudo contraste con la seda carmesí que Ana, mi hermana mayor, exhibía sin pudor. Ella estaba en el centro de la sala, riendo. Su risa, hueca, como el repiqueteo del viento en un campanario roto, me taladraba los oídos. Mi amiga, a la que llamábamos Marina o quizás Marisa, no recuerdo bien su nombre, me susurró. «Te está mirando otra vez». Levanté la vista hacia la entrada y lo vi. Carlos. Tenía el pelo color arena y ojos verdes como el musgo de un bosque. Era guapo, a su manera discreta. Estaba ahí, el mismo Carlos de siempre, pero algo en su postura, el presentimiento de que todo se iba a desmoronar, me heló la sangre. El nudo en mi estómago se apretó. Me prometí que no iba a pasar de nuevo. 3 años antes, me había encaprichado de un lobo de una manada vecina. A las 2 semanas, Ana decidió que lo quería. Le tomó 3 días seducirlo y otros 2 descartarlo.
dejándome a mí recoger los pedazos de la confianza rota. Ella no quería a los hombres, quería la victoria, la prueba de que su belleza y manipulación, incluso siendo una omega, superaban mi bondad. En aquel momento no entendía, pero ahora lo veo tan claro como el agua. Damas y caballeros, la voz del Alfa, mi tío, el Alfa de Sevilla, retumbó, silenciando el murmullo de la multitud. Esta noche la luna está alta. Que los lazos sean revelados. El aire se volvió espeso con feromonas. Uno a uno, las parejas jadeaban mientras sus olores se alineaban. Las marcas aparecían en los cuellos. Los ojos destellaban dorados. Yo aguantaba la respiración. Carlos se acercaba. Yo sentía la atracción. Un tirón cálido, dorado en mi pecho. Es él. Tiene que ser él. Carlos se detuvo frente a mí. Sus manos temblaban. Me miró, y por un segundo juro que vi arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino y aterrador. Carlos, susurré, extendiendo la mano. No puedo, María. Se ahogó, su voz apenas audible por la música. No puede pasar entre nosotros. ¿De qué hablas? ¿Sientes el vínculo? Lo sé. Lo siento, admitió, una lágrima escapando de su ojo. Pero el vínculo no es suficiente, no para lo que necesito. Antes de que pudiera procesar sus palabras, una mano se posó en el hombro de Carlos. Uñas perfectamente arregladas, pintadas de rojo sangre, se clavaron en su chaqueta. Necesita un futuro, cielo. Ana ronroneó, saliendo de detrás de él. No miró a Carlos, me miró a mí directamente, sus ojos brillando con una malicia triunfante. Y seamos honestos, eres dulce, María, de verdad. Pero eres una omega sin conexiones, sin ambición y sin agallas. Carlos está destinado a ser el beta. Necesita una compañera que sepa jugar. Ana, detente, murmuró Carlos, mirando el suelo. Detente. Ana se rió. Te estoy salvando, Carlos, y a ella de una vida decepcionante. Se giró hacia la multitud, alzando la voz. Carlos ha rechazado el vínculo con María. Ha elegido aceptar un vínculo de pareja elegida conmigo. La sala quedó en silencio. El rechazo era raro. Un rechazo público en una gala era un escándalo. Sentí que la sangre se me drenaba de la cara. El dolor del rechazo era físico, una sensación de desgarro en el pecho que me hizo jadear. Pero la humillación fue peor. Miré a Carlos, esperando que lo negara, que apartara a Ana. Pero él miró la deslumbrante belleza de mi hermana, luego al Alfa, que observaba con aprobación. Ana era la sobrina favorita del Alfa, después de todo, y Carlos hizo su elección. Yo, Carlos Robles, dijo, con la voz temblorosa, pero clara, rechazo a María Santos como mi pareja. El chasquido mágico fue ensordecedor en el silencio. Me agarré el pecho, cayendo de rodillas. El dolor era quemante, como un hierro candente marcando mi corazón. Y yo, continuó Carlos, tomando la mano de Ana, acepto a Ana Santos como mi pareja elegida. La multitud estalló en murmullos silenciosos, algunos comprensivos, la mayoría hambrientos de chismorreo. Ana se inclinó, sus labios rozando mi oído. Siempre fuiste el comodín, María. Recuérdalo. Solo mantienes el asiento caliente hasta que llega la verdadera reina. Levanté la vista, las lágrimas empañando mi visión. No grité, no luché. Me di cuenta en ese momento de que quedarme y rogar solo alimentaría el ego de Ana. Me puse de pie, mis piernas temblaban. Miré a Carlos por última vez. Os merecéis el uno al otro, dije, mi voz extrañamente tranquila. Un cobarde y una víbora hacen un nido perfecto. Antes de que Ana pudiera replicar,
Me di la vuelta y corrí. Atravesé las pesadas puertas de roble, pasando junto a los guardias asustados, y salí a la noche helada. No me detuve en la frontera de la manada. Corrí hasta que la música se desvaneció, hasta que las luces de la casa de la manada fueron engullidas por el bosque. Corrí hacia el único lugar donde ningún lobo de la luna plateada se atrevía a ir. La zona muerta era un territorio rocoso, traicionero, y se rumoreaba que estaba habitado por solitarios que habían perdido la cabeza por la locura del lobo. Pero para mí, el peligro de lo salvaje era preferible a la asfixia de mi hogar. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas humanas cedieron. Me transformé en mi forma de loba, una loba pequeña y ágil, con el pelaje del color de las nubes de tormenta. Me adentré más en el bosque, guiada por el rugido del agua. Las cascadas del lamento. Era una cascada enorme que caía en un cañón dentado. El rocío era tan inmenso que creaba una niebla perpetua, ocultando la base de la cascada a la vista. La mayoría de los lobos la evitaban porque las corrientes eran mortales. Pero yo conocía un secreto. Años atrás, mientras me escondía de Ana durante un juego del escondite, que se volvió cruel, me había resbalado en las rocas mojadas y había caído. No golpeé el agua. Aterricé en un estrecho saliente escondido detrás de la cortina de la cascada. Detrás de ese saliente había un sistema de cuevas, seco, cálido e invisible para el mundo exterior. Me transformé de nuevo a mi forma humana mientras navegaba por las rocas resbaladizas cubiertas de musgo, tiritando en el frío aire nocturno. El rocío empapó mi vestido al instante. Con facilidad, me deslicé por la pared del acantilado y me agaché detrás de la rugiente lámina de agua. El ruido del mundo exterior se desvaneció, reemplazado por el eco sordo y atronador de la cascada. La cueva era exactamente como la recordaba. Un espacio grande y cavernoso con suelos de piedra lisos y una abertura en el techo que dejaba entrar un rayo de luz de luna. Me desplomé sobre la fría piedra, dejando que las lágrimas cayeran por fin. Grité en la oscuridad, liberando la agonía del rechazo, los años de acoso, la injusticia de todo aquello. Me acurruqué hecha un ovillo, abrazando mis rodillas, preparándome para congelarme o morir de hambre, indiferente a mi destino. Pero entonces un olor me golpeó. No era el olor a humedad de la cueva. Era agudo, metálico y abrumador. Sangre, y bajo el toque cobrizo de la sangre, algo más. Madera de cedro, tierra oscura y un poder puro y sin adulterar. Era un aroma tan potente que mi loba gimió sumisamente, aunque no había nadie allí. Me quedé inmóvil. No estaba sola. Me puse de pie a trompicones, pegando mi espalda a la pared de la cueva. Mis ojos se ajustaron a las sombras. En el rincón más alejado de la cueva, tendida sobre un lecho de musgo y hojas secas, yacía una bestia. Era un lobo, pero enorme, fácilmente el doble de grande que Carlos o incluso el Alfa de Sevilla. Su pelaje era de un negro azabache, más oscuro que las sombras que lo rodeaban, absorbiendo la tenue luz. Respiraba con dificultad, jadeos ásperos que resonaban en su pecho. Mi instinto me gritaba que huyera. Era un macho dominante, probablemente un solitario, y estaba herido. Un depredador herido es el más peligroso. Pero mientras me acercaba sigilosamente a la salida, el lobo gimió. No era un gruñido de agresión. Era un sonido de puro dolor. Dudé. Yo era hija de una sanadora, aunque nunca me hubieran permitido entrenar formalmente. No podía dejar que una criatura sufriera. Lentamente, con cuidado, me acerqué al enorme lobo negro. Al acercarme, vi el daño. Su costado estaba desgarrado,
Profundas marcas de garras le arañaban las costillas. Las heridas estaban supurando, desprendiendo un olor a acónito, un veneno utilizado por cazadores y asesinos. Tranquilo, susurré, extendiendo las manos. No voy a hacerte daño. El ojo del lobo se abrió. Era un sorprendente tono violeta, un color del que solo había oído hablar en leyendas. El ojo se fijó en mí, nublado por la fiebre, pero ardiendo con una intensidad que me mantuvo clavada en el sitio. Un gruñido bajo retumbó en su pecho, vibrando a través del suelo y subiendo por las plantas de mis pies. Te estás muriendo, dije sin rodeos, mi miedo reemplazado por una evaluación práctica. Eso es acónito. Si no lo limpio, no verás el amanecer. El lobo me observó, su ojo violeta siguiendo mis movimientos. No mordió, no intentó levantarse. Estaba demasiado débil. Miré a mi alrededor. No tenía nada, ni hierbas, ni vendas. Rompí el dobladillo de mi vestido arruinado, rasgándolo en largas tiras. Me acerqué al pequeño charco de agua fresca que se recogía cerca de la entrada de la cueva por la condensación y mojé la tela. Me arrodillé junto al lobo. De cerca, el poder que irradiaba era sofocante. Olía a tormenta a punto de desatarse. Esto va a doler, le advertí. Presioné la tela húmeda sobre la herida. El cuerpo del lobo se sacudió. Un gruñido le salió de la garganta, pero no me mordió. Clavó sus garras en el suelo de piedra, soportando el dolor con un silencio aterrador. Trabajé durante horas. Limpié la herida lo mejor que pude, usando el agua para diluir el veneno. Encontré algo de musgo que crecía cerca del agua. Sabía que tenía propiedades antibióticas y lo metí en los cortes antes de vendarlo con las tiras de mi vestido. Cuando terminé, estaba exhausta. Mis manos estaban cubiertas de su sangre. La respiración del lobo se había estabilizado. El ojo violeta estaba cerrado de nuevo. Me retiré al lado opuesto de la cueva, tiritando por el frío y el desplome de adrenalina. Me acurruqué sobre la dura piedra, observando el ascenso y descenso del pecho de la bestia negra. Había perdido a mi pareja. Había perdido a mi manada. Estaba escondida en una cueva con un monstruo que podía matarme en el momento en que despertara. Y sin embargo, mientras me sumía en un sueño inquieto, me di cuenta de algo extraño. Por primera vez en mi vida, tumbada a unos metros de un depredador letal, me sentía más segura que nunca en mi propia casa. La luz del sol no llegaba a la cueva detrás de las cascadas del lamento, pero un cambio en la presión del aire señaló la mañana. Me desperté sobresaltada, con el cuello rígido por dormir en el suelo de piedra. El fuego que había logrado encender con madera a la deriva no era más que ceniza fría. Me senté, frotándome los ojos, e inmediatamente miré hacia el rincón donde había estado el lobo negro. Mi aliento se detuvo. El lobo había desaparecido. En su lugar yacía un hombre. Estaba tendido sobre el lecho de hojas que había hecho, su respiración profunda y constante. Retrocedí a toda prisa, pegándome a la pared húmeda, mi corazón martilleando contra mis costillas. Estaba completamente desnudo. Las tiras de mi vestido gris contrastaban fuertemente con su piel bronceada y curtida por el sol. Incluso dormido, parecía peligroso. Era enorme, de hombros anchos y delgado, con músculos que parecían esculpidos en granito. Su cuerpo era un tapiz de violencia. Cicatrices de distintas edades plateaban su piel, contando historias de 100 batallas. Pero fue la herida fresca en su costado lo que atrajo mi mirada. El musgo había funcionado. La inflamación roja y furiosa había disminuido. Como si sintiera mi mirada, el hombre se movió. Un gemido bajo retumbó en su pecho y luego sus ojos se abrieron. Violetas. Eran del mismo tono sorprendente e innatural que los del lobo.
Por un momento pareció confundido, mirando el techo de piedra irregular. Luego, la memoria regresó. Su cuerpo se puso rígido, y en un borrón de movimiento que no debería haber sido posible para un hombre herido, se levantó. Hizo una mueca al moverse, agarrándose el costado, pero no se detuvo. Se abalanzó sobre mí, su mano cerrándose alrededor de mi garganta. No apretó. Todavía no, pero la amenaza era absoluta. Me inmovilizó contra la fría pared de roca, su cara a centímetros de la mía. ¿Quién te envió? Gruñó, su voz un barítono áspero que vibraba a través de mis huesos. ¿Es esto una trampa de asesinos? ¿El Consejo del Sur envió a una chica para terminar el trabajo? Clavé mis uñas en su muñeca, pero era como intentar mover una viga de acero. Nadie, jadeé, te salvé. El hombre se detuvo, sus ojos violetas se entrecerraron mientras escudriñaba mi rostro. Olfateó el aire cerca de mi cuello, inhalando profundamente. No olía a un cambiador normal, olía a ozono y a pino antiguo. Me salvaste, repitió, el escepticismo goteando en su tono. Miró su costado, viendo el tosco vendaje hecho con la tela de mi vestido y la pasta verde que supuraba por debajo. Lo tocó tentativamente, esperando dolor, pero encontrando solo un dolor sordo. La quemadura de acónito había desaparecido. Me soltó abruptamente, retrocediendo, pero manteniendo sus ojos fijos en mí. ¿Por qué? Tosí, frotándome la garganta. Porque te estabas muriendo. Y a diferencia de algunas personas, no dejó que otros se desangren en la oscuridad. El hombre miró alrededor de la cueva, evaluando la ventaja táctica. Se dio cuenta de dónde estaban, escondidos detrás de las cascadas, un punto ciego perfecto. Me miró de nuevo, vio mi pelo despeinado, el desgarro de mi vestido y la rojez hinchada alrededor de mis ojos. Se acercó, invadiendo mi espacio personal de nuevo. Se inclinó, olfateándome más intencionadamente esta vez. Me quedé inmóvil, aterrada de que me mordiera. «Hueles a tristeza», murmuró, su voz perdiendo parte de su agresividad. «A rechazo fresco». Se echó hacia atrás, una oscura diversión curvando sus labios. «Eres una omega», sin marcar, pero el vínculo se rompió recientemente. Aparté la mirada, la vergüenza de la noche anterior me invadió. «Eso no es asunto tuyo. Lo es si estoy atrapado en una cueva contigo», replicó. Se acercó a la pequeña poza de agua, ahuecando sus manos para beber. Se movía con una gracia depredadora, sin avergonzarse de su desnudez. «Soy José». «María», susurré. «Bueno, María», dijo José, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Hiciste un buen trabajo con el musgo. Estaría muerto si no fuera por eso». «Te envenenaron», dije, recuperando la voz. «Acónito, ¿quién te hizo eso?» La expresión de José se oscureció, la temperatura de la cueva pareció bajar 10 grados. «Traidores, cobardes que atacan desde las sombras porque saben que no pueden ganar en una lucha justa». Me miró. «Deberías tener cuidado, pequeña Omega. Has albergado a un fugitivo. Si tu alfa se entera, te ejecutará». Dejé escapar una risa amarga y seca. Mi alfa vio cómo mi hermana me robaba a mi pareja y me robaba mi futuro. Luego brindó por su felicidad. «Ya no tengo manada, José. Soy tan fantasma como tú». José me estudió. Me miró de verdad por primera vez. Vio el acero debajo de la suavidad. Vio una criatura que había sido rota, pero se negaba a hacerse añicos. «Fantasmas», reflexionó José, una extraña luz entrando en sus ojos violetas. «Me gustan los fantasmas.
Son los únicos que saben guardar un secreto. Se volvió a sentar sobre las hojas, haciendo una leve mueca. Necesito 2 días. 2 días para que mi lobo purgue el resto de la toxina. Hasta entonces, tú y yo somos compañeros de habitación. Si intentas irte, asumiré que vas a venderme y te mataré antes de que llegues a la línea de árboles. ¿Entiendes? Asentí, tragando con dificultad. Entiendo. Bien. José cerró los ojos, apoyando la cabeza en la piedra. Ahora, deja de mirarme y ve a pescar. Me muero de hambre. Permítanme un momento para pausar la historia aquí. Todo esto, esta situación de estar atrapada en una cueva con un rey lobo moribundo, era tan surrealista que a veces pienso que lo inventé todo. Digo, ¿quién se encuentra a un tipo así en medio de la nada después de que te han roto el corazón? En mi vida anterior, la que tenía antes de todo esto, la gente se preocupaba por cosas como el precio del aceite o si la cosecha de aceitunas sería buena ese año. Pero de repente, yo estaba lidiando con venenos, lobos gigantes y una amenaza de muerte si intentaba escapar. Era un salto tan grande, una locura tan absoluta, que a veces me pregunto si no estaba simplemente delirando por el frío y el dolor emocional. Es como si el universo se hubiera cansado de mi vida aburrida y hubiera dicho, a ver, ¿qué más le podemos lanzar a esta chica? Y vaya si lo hizo. No sé si fue destino, mala suerte o simplemente la más extraña de las coincidencias. Pero, volviendo a la historia, esto apenas era el principio. Mientras tanto, en la casa de la manada Luna Plateada, la atmósfera era sofocante. Lo que se suponía que sería la mañana después de una celebración se sentía más bien como el inicio de un asedio. En la oficina del Alfa, mi Tao Alfa de Sevilla paseaba detrás de su escritorio de caoba, el rostro lívido de ira. ¿Desaparecida? Rugió. ¿Qué quieres decir con que está desaparecida? Carlos estaba de pie frente al escritorio, con la cabeza gacha. Tenía un aspecto terrible. Ojeras oscuras rodeaban sus ojos y un aura de ansiedad lo envolvía. Fui a su habitación esta mañana para ver cómo estaba. La cama no ha sido usada. Su rastro de olor termina al borde del bosque. Ana estaba sentada en el sofá de cuero, examinándose las uñas, con aire aburrido. Oh, por favor, tío. Seguramente está haciendo un berrinche en la caseta del jardín. Ya sabes lo dramática que se pone María. Solo quiere que nos sintamos mal porque Carlos se dio cuenta de que se merecía algo mejor. Esto no es cuestión de drama, Ana. El Alfa golpeó el puño sobre la mesa. Tenemos invitados de los territorios del norte llegando en 3 días. ¿Sabes cómo queda si una omega de la familia principal huye o se suicida la noche de la gala? Parece que no tenemos control. Parece que nuestra manada es inestable. Carlos se encogió ante las palabras «se suicida». Ella no lo haría, susurró. María es fuerte. ¿Lo es?, se mofó Ana. Es débil. Por eso el vínculo la rechazó. La diosa Luna no comete errores. «Basta», ladró el Alfa. «No me importa vuestro triángulo amoroso. Me importa la seguridad de esta manada». Tuvimos informes de actividad de lobos solitarios en la frontera norte anoche. Solitarios peligrosos. Si María se los encontró, está muerta. Y si está muerta, necesito un cuerpo para poder enterrar este escándalo antes de que lleguen los delegados. Señaló con un dedo grueso a Carlos. Toma una patrulla, peina el bosque, empieza por la frontera y avanza hasta los acantilados. Encuéntrala. Yo también voy, anunció Ana poniéndose de pie. Tú. Carlos la miró con incredulidad. ¿Por qué? Porque Ana sonrió, una fría y depredadora curva en sus labios. Si mi querida hermana está herida, quiero ser la primera en consolarla. Además, Carlos,
No puedo permitir que te pongas sentimental y cambies de opinión si la encuentras llorando en un arbusto. Estoy ahí para asegurarme de que recuerdes quién es tu verdadera pareja. Una hora después, una patrulla de 6 lobos se transformó y se adentró en la arboleda. Carlos, en su forma de lobo rojizo, tomó la delantera, con la nariz pegada al suelo. Sentía una mezcla nauseabunda de culpa y miedo. El vínculo que había roto todavía se sentía como una extremidad fantasma, un vacío que le picaba en el pecho. Ana, una elegante loba blanca, corría a su lado, mordisqueándole los talones cada vez que Carlos disminuía la velocidad. Este es un pensamiento que me vino mucho más tarde, cuando ya estaba con José. De alguna manera no me lo contó directamente, pero la forma en que Ana se comportaba en el salón y la desesperación en sus ojos me hizo construir una imagen en mi cabeza de lo que Carlos debió de sentir. Carlos corría, su corazón martilleaba como un tambor de guerra en sus oídos. El olor de María, suave, como lavanda y vainilla, era lo único que le importaba, aunque ahora estaba tan mezclado con el miedo y la lluvia que casi se perdía. Ella, ella lo había salvado más veces de las que podía contar. ¿Y él? ¿Qué había hecho él? Recordaba el pánico, la mirada desaprobatoria del alfa, el brillo en los ojos de Ana. Ella lo quería todo. Siempre lo había hecho, y él quería poder, quería la aprobación de su tío. Creía que necesitaba un futuro, un estatus. Pero ¿a qué costo? Ahora, la idea de que María estuviera sola, herida, quizás muerta, le retorcía las entrañas. Ana a su lado era un tormento constante, recordándole su elección. Una elección fría y sin amor, lo sabía. Ya lo sabía. El vínculo con Ana era tan vacío, tan superficial. No tenía la calidez, el canto dorado que había sentido con María. Era una transacción, un sello de cera frío. El arrepentimiento era una bestia, mordiéndole el alma con cada zancada. ¿Qué he hecho? Pensaba. ¿Qué he hecho? Rastrearon mi rastro durante kilómetros. Era débil, enmascarado por la fuerte lluvia que había caído a primera hora de la mañana. Pero Carlos lo conocía mejor que el suyo propio. Lavanda y vainilla. El rastro los llevó directamente hacia el rugido de las cascadas del lamento. Fue a los acantilados. Comunicó Carlos a la patrulla a través del vínculo mental, su voz interna frenética. Ella no saltaría. No lo haría. Dentro de la cueva, el sonido de la cascada solía ahogar todo, pero los sentidos de José estaban afinados por años de guerra. Se despertó al instante, su cabeza girando hacia la cortina de agua. Yo estaba sentada junto a un pequeño fuego que había vuelto a encender, cocinando una trucha que había logrado ensartar con un palo afilado. Levanté la vista, viendo la tensión en los hombros de José. ¿Qué pasa?, susurré. ¡Lobos!, siseó José. Lobos de manada, 6 de ellos, están en la cima del acantilado. Mi cara palideció. Me están buscando. O te están cazando, dijo José, poniéndose de pie. Agarró una roca dentada, sus nudillos blancos. Estaba lo suficientemente curado como para ponerse de pie, pero luchar contra 6 guerreros en su forma humana sería una masacre. No, dije, levantándome de un salto y poniendo una mano en su brazo. El contacto me envió una descarga eléctrica, pero lo ignoré. Me están buscando a mí. Es el olor de mi expareja y el de mi hermana. José miró mi mano en su brazo, luego la entrada. Si te encuentran, me encuentran a mí. Y si me encuentran en este estado, nos matarán a los dos. No bajarán aquí, dije apresuradamente. Nadie sabe de esta cueva. Creen que las cascadas son una trampa mortal. Si nos quedamos callados, se irán.
Arriba, en el precipicio del acantilado, Carlos se detuvo. Miró hacia las turbulentas aguas blancas del cañón de abajo. El olor de María terminaba allí. Ella saltó. La idea resonó en su mente. Ana trotó junto a él, miró por el borde, luego miró a Carlos a través del vínculo de la manada. Su voz era empalagosamente dulce. Oh, Carlos, lo siento mucho. Parece que ella no pudo soportar la verdad. Carlos dejó escapar un aullido lúgubre, un sonido de pura pena que resonó en las paredes del cañón. Dentro de la cueva, me encogí ante el sonido. Conocía ese aullido. Era Carlos lamentándose por mí. Las lágrimas picaron mis ojos. José observó mi reacción. Vio el dolor grabado en mi rostro, la forma en que mi cuerpo temblaba al sonido del macho que me había desechado. Una oleada de ira irracional se encendió en su pecho, no por los lobos de fuera, sino por el estúpido chico que aullaba en el acantilado. Sin pensarlo, José se movió detrás de mí. Envolvió mi cintura con un brazo enorme y me atrajo contra su pecho. Su otra mano subió para cubrir mi boca. «Shh», me susurró al oído. «No te atrevas a llorar por él. Él cree que estás muerta. Que lo siga creyendo». Me tensé sintiendo el calor de su pecho desnudo contra mi espalda, el agarre férreo de sus brazos. Debería haberme aterrado. Pero a medida que el aullido de Carlos se desvanecía y el despectivo ladrido de Ana lo seguía, me apoyé en el extraño. Él hizo su elección, susurró José, su voz oscura y convincente como un diablo en mi hombro. Ahora tú haces la tuya. Puedes salir y ser la omega patética que suplica por las obras, o puedes quedarte aquí, curarte y hacer que se arrepientan del día en que nacieron. Cerré los ojos, las lágrimas se detuvieron. Respiré hondo, inhalando el olor del hombre que me sostenía. Cedro, sangre y poder. Asentí contra su mano. José bajó lentamente su mano de mi boca, pero no me soltó. Nos quedamos allí en las sombras, esperando hasta que las huellas de patas de arriba se desvanecieron, dejándonos solos en la oscuridad una vez más. 3 semanas pasaron en el santuario detrás de las cascadas. La cueva, una vez una fría prisión de exilio, se había transformado en una forja. José se curó con una velocidad que desafiaba la ciencia médica. Al 4.º día la herida era una cicatriz. Al 7.º estaba haciendo dominadas en un risco dentado del techo de la cueva, sus músculos ondulando en la tenue luz. Yo esperaba que se fuera en cuanto pudiera correr. En cambio, se quedó. «No puedes salir así», había dicho José una tarde, mordisqueando un hueso de conejo. «Eres una presa, y yo no viajo con presas». «Soy una omega», había argumentado yo, fregando una olla con arena. «No estoy hecha para luchar, estoy hecha para la paz y la crianza». José se había reído, un sonido áspero y entrecortado. Esa es la mentira que los alfas débiles cuentan para mantener a la mitad de su población sumisa. Sobreviviste a la cascada, sobreviviste al frío, salvaste a un rey lobo moribundo. Se detuvo, corrigiéndose rápidamente. Un guerrero moribundo. La fuerza no es solo cuestión de lo fuerte que puedas golpear. Es cuestión de lo que estás dispuesta a soportar. El entrenamiento comenzó a la mañana siguiente. Fue brutal. José no se lo tomó con calma solo porque yo fuera mujer o una omega. Me empujó hasta que vomité, hasta que mis piernas temblaban tanto que me desplomé. «Levántate», me ordenaba, de pie sobre mí. «Ana no está cansada. Carlos no está cansado. Ellos duermen en sábanas de seda mientras tú sangras en una roca. Levántate». La ira me impulsaba. Me enseñó a no luchar como un beta o un alfa. No tenía la masa para eso.
Me enseñó a luchar como una asesina, a usar mi velocidad, mi centro de gravedad más pequeño, para atacar objetivos blandos. Ojos, garganta, rodillas. Eres pequeña, murmuró José una tarde, de pie detrás de mí, corrigiendo mi postura. Sus manos estaban cálidas en mis caderas, su pecho presionado contra mi espalda. Úsalo. Sé el viento, no la piedra. Se abalanzó sobre mí. Hace un mes yo habría retrocedido. Ahora me agaché, girando bajo su brazo y clavando mi codo hacia sus costillas. Me atrapó el codo a centímetros del impacto, pero sus ojos brillaron con aprobación. Bien, más rápido. Luchamos durante horas. El aire de la cueva se volvía denso y caliente. La línea entre el entrenamiento y algo más empezó a difuminarse. Cuando forcejeábamos, la fricción de nuestros cuerpos enviaba chispas a través del vínculo que ninguno de los dos reconocía, o al menos no lo mencionábamos. No era un alma gemela o un destino preescrito, era algo que crecía entre nosotros, algo que se sentía correctamente bien. Una noche, después de una sesión particularmente agotadora, nos sentamos junto al fuego. Yo jadeaba, el sudor pegando mi pelo a la frente. José extendió la mano, su pulgar trazando la línea de mi mandíbula. «No eres la chica que corrió a esta cueva», dijo suavemente. Lo miré. El violeta de sus ojos era hipnótico. No, ella murió la noche que Carlos la rechazó. «Buen riddance», gruñó José. Se inclinó, su rostro a centímetros del mío. Su olor, poder, tierra, deseo era abrumador. Porque la mujer sentada aquí podría poner de rodillas a un reino. Mi aliento se detuvo. Miré sus labios, sintiendo la atracción, la innegable fuerza magnética de un vínculo de pareja. Pero José se echó hacia atrás antes de que nuestros labios pudieran tocarse. «Partimos al amanecer», dijo abruptamente, su voz áspera. «Mi fuerza está al 100%. Es hora de volver a casa». «¿Casa?» Sentí una punzada de pánico. «No tengo casa, José. Si vuelvo a Luna Plateada, mi tío simplemente me casará con algún anciano o me exiliará de verdad». José se puso de pie, su silueta imponente contra la luz del fuego. Me tendió una mano. «Entonces no vuelvas a Luna Plateada. Ven conmigo». «¿A dónde vas?» José sonrió, y por primera vez no fue una sonrisa de diversión o un gruñido de agresión. Fue la sonrisa de un depredador que finalmente había regresado a la cima de la cadena alimenticia. «A reclamar lo que es mío y a mostrarte cómo es un verdadero alfa». El viaje fuera de la zona muerta duró 2 días. José se movía con determinación, guiándome a través de territorios que solo había visto en mapas. A medida que viajábamos, noté un cambio. Cuanto más nos acercábamos a las montañas del norte, más cambiaba la atmósfera. Los bosques eran antiguos. Los árboles, enormes secuoyas que bloqueaban el cielo. El aire chisporroteaba con una energía latente. Llegamos al pie de una enorme fortaleza de piedra tallada directamente en el costado de una montaña negra. Puertas de hierro y obsidiana de 9 metros de altura, custodiadas por lobos con armadura táctica completa. Me quedé inmóvil. «José, ¿dónde estamos?» «Esta es la manada sombra de obsidiana. Este es el territorio real». «Sigue caminando», dijo José con calma. «No podemos. Nos matarán a la vista. Se sabe que el rey Alfa es despiadado con los intrusos». José no se detuvo. Caminó directamente hacia la puerta principal. Los guardias en la torre nos vieron. Se apuntaron ballestas. Una sirena aulló. «¡Alto!». Una voz retumbó desde las almenas. «Identifíquense o serán atacados». Agarré el brazo de José, aterrada. «José, por favor, volvamos». José retiró suavemente mi mano de su brazo.
Miró a los guardias. No gritó, no agitó una bandera blanca. Simplemente liberó su aura. Fue una ola física de fuerza. Caí de rodillas, jadeando. Era el mismo poder que había sentido en la cueva, pero magnificado 1000 veces. Se extendió por el claro, sacudiendo las hojas de los árboles, golpeando las paredes de la fortaleza. Los guardias en la pared vacilaron. Las ballestas bajaron. Las enormes puertas de hierro gimieron y comenzaron a abrirse. Un regimiento de soldados salió, con las armas desenvainadas. Pero a medida que se acercaban, al ver al hombre allí de pie, marcado, sucio, vistiendo ropas hechas jirones, pero irradiando un dominio absoluto, no atacaron. El soldado principal, un enorme beta con una cicatriz en el ojo, soltó su arma. Cayó de una rodilla con la cabeza gacha. ¡Mi rey! El soldado se ahogó. Pensamos. El informe decía que lo habían asesinado en las tierras fronterizas del sur. Fallaron, dijo José con frialdad. Uno por uno, todo el regimiento cayó de rodillas. Una ola de sumisión los recorrió. Me quedé allí de pie, con la boca ligeramente abierta, mi mente dando vueltas. Miré al hombre que había curado, al hombre al que había regañado por comer demasiado pescado, al hombre cuyo pelo había cortado con una roca dentada. «Rey», susurré. «José, ¿tú eres el rey?» José se volvió hacia mí. La suavidad que había mostrado en la cueva había desaparecido, reemplazada por una máscara regia y aterradora. Pero cuando me miró, sus ojos se suavizaron apenas una fracción. «Te lo dije», dijo, «no soy partidario de las peleas justas». Me extendió el brazo. «Ven, tengo trabajo que hacer». La caminata por la fortaleza fue un borrón. Sirvientes jadeaban y hacían reverencias. Consejeros venían corriendo, llorando de alivio. José los ignoró a todos, marchando directamente a la sala del trono. Era un salón masivo de piedra negra y terciopelo. Al final se encontraba el trono de obsidiana. José no se sentó en él inmediatamente. Se puso de pie ante él, girándose para mirar a su corte. «Aseguren las fronteras», ladró órdenes a sus generales. «Encuentren a los traidores que filtraron mi ubicación, a los asesinos del sur. Ejecútenlos públicamente». «Sí, Majestad». Y José continuó, su voz bajando una octava. «Envía una citación a la manada luna plateada». Yo, de pie en las sombras de un pilar, me tensé. «El Alfa de Sevilla debe presentarse ante la corona en 3 días», ordenó José. «Debe traer a todo su consejo y a su familia». «¿Con qué pretexto, Majestad?», preguntó un consejero, garabateando furiosamente. Los ojos de José me encontraron en las sombras. «Por incompetencia», dijo José suavemente. «Y porque necesito una nueva alianza. Tengo la intención de evaluar las manadas locales». Despidió a la corte. A medida que la sala se vaciaba, dejándonos solo a los dos, José se acercó a mí. Parecía un dios en este escenario, rodeado de riqueza y poder. «Me mentiste», dije. Mi voz temblaba. «Omití la verdad para mantenerte a salvo», corrigió José. «Si hubieras sabido quién era, habrías actuado de otra manera, me habrías servido. Necesitaba que me salvaras». Extendió la mano, metiéndome un mechón de pelo sucio detrás de la oreja. «Ve con las doncellas, báñate, come, elige un vestido. Nada de gris, algo que grite». «¿Que grite qué?», pregunté. José sonrió, y el lobo peligroso de la cueva había vuelto. «Que grite que la reina ha regresado de la muerte». El viaje a la manada sombra de obsidiana fue una peregrinación de miedo. Durante 2 días, el Alfa de Sevilla, su sobrina Ana, y el recién nombrado Beta Carlos viajaron hacia el norte.
A medida que el paisaje cambiaba de las ondulantes colinas verdes del territorio Luna Plateada a los picos escarpados e imponentes de la Sierra Nevada, la temperatura bajó, y también lo hizo su confianza. No viajaban como conquistadores, habían sido citados. El Palacio de Obsidiana no era un edificio, era un testimonio de poder absoluto, tallado directamente en la cara de una montaña de granito negro. Sus agujas perforaban las nubes bajas y grises. Las puertas estaban custodiadas por guerreros que no solo parecían fuertes, parecían letales, de pie con una quietud que sugería que podían acabar con una vida antes de que la víctima siquiera escuchara la hoja abandonar la vaina. El Alfa de Sevilla se secó el sudor de su frente mientras su sub negro pasaba por las puertas principales. Recuerden, siseó hacia el asiento trasero donde Ana y Carlos estaban sentados en tenso silencio. Estamos aquí para negociar. El rey es joven. Probablemente busca expandir su influencia casándose con linajes sureños establecidos. Ana, debes ser encantadora. Carlos, debes ser invisible. Ana ajustó el escote de su vestido de seda esmeralda. Estaba cortado bajo, diseñado para lucir su cuello, el lugar principal para una marca de apareamiento. Comprobó su reflejo en la ventana, alisándose el cabello rubio platino. No te preocupes, tío. Nunca he conocido a un alfa que no pudiera envolver con mi dedo. Si este rey José es tan poderoso como dicen, necesita una reina que dé la talla, no alguna debilucha. Miró a Carlos, su labio ligeramente curvado. Intenta no avergonzarme, Carlos. Has estado deprimido como un cachorro pateado durante semanas. Es poco atractivo. Carlos miró por la ventana, con la mandíbula tensa. No respondió. No podía decirle que cada vez que cerraba los ojos, veía mi rostro en el momento en que me rechazó. No podía decirle que el vínculo que compartía con Ana se sentía hueco. Estaba allí, sí, eran compañeros por elección, pero carecía de la cálida y dorada canción que había sentido conmigo. Se sentía como una transacción comercial sellada con cera fría. Fueron escoltados no a una suite de invitados, sino directamente al gran salón. Las puertas eran enormes losas de hierro, grabadas con la historia de las guerras de los lobos. Cuando se abrieron con un gemido, el sonido resonó como un trueno. El salón era vasto, tenuemente iluminado por orbes flotantes de luz de bruja que proyectaban largas sombras danzantes contra los pilares de mármol negro. El aire olía a ozono, pino triturado y piedra antigua. En el extremo más lejano, en lo alto de una tarima de escaleras de obsidiana, estaba sentado el rey. El rey José no se levantó. Estaba tendido en el trono, una pierna cruzada sobre la otra, su barbilla apoyada en su puño. Los observaba como un león observa a una gacela cojear por la sabana, con una paciencia depredadora aterradora. Flanqueando las escaleras había 50 de sus guardias de élite, los caminantes de sombras. Llevaban armadura negra mate y blandían alabardas de acero plateado. No parpadeaban, no respiraban. El Alfa de Sevilla recorrió la longitud del salón, sus pasos resonando nerviosamente en el pulido suelo. Se detuvo a 10 pasos de las escaleras y se inclinó profundamente. Ana hizo una reverencia practicada, mostrando una sonrisa que había perfeccionado en el espejo. Carlos se inclinó rígidamente, con los ojos en el suelo. «Levántense», dijo José. Su voz no era fuerte, pero llegó a la parte trasera de la sala sin esfuerzo. Era un barítono que vibraba en las cavidades torácicas de todos los presentes. «Su Majestad», comenzó el Alfa de Sevilla, poniendo su mejor voz de político. «Es un honor ser convocado a la corte de Obsidiana. Traemos regalos del sur, vinos raros, seda y la amistad de Luna Plateada». José hizo un gesto con la mano.
despectivamente. Tengo vino, tengo seda, y no necesito amigos que no pueden mantener su propia casa en orden. El silencio que siguió fue sofocante. La sonrisa del Alfa de Sevilla vaciló. Yo, yo no entiendo, Su Majestad. José se incorporó lentamente, inclinándose hacia adelante. Las bandas de oro en sus dedos brillaron en la tenue luz. He oído rumores, Sterling, rumores de una tragedia en su manada, una omega desaparecida. Ana dio un paso adelante antes de que su tío pudiera hablar. Asumió que este era su momento para mostrar profundidad emocional. Es cierto, Su Majestad, dijo. Su voz temblaba con falsa tristeza. Mi hermana menor, ella era problemática, inestable. Después de la gala de apareamiento, huyó. Creemos que se arrojó a las cascadas del lamento. ¿Es eso así?, preguntó José, sus ojos violetas fijos en Ana. ¿Por qué? Porque estaba celosa, suspiró Ana poniendo una mano en el brazo de Carlos. La diosa Luna nos bendijo a Carlos y a mí con una conexión. María no pudo soportar el hecho de que no fuera elegida. Siempre fue débil, Su Majestad, física y mentalmente. Nunca habría sobrevivido al invierno, y mucho menos a la vida como compañera de un beta. En cierto modo, su muerte fue una misericordia. Carlos se estremeció. ¿Una misericordia? Así describía ella la muerte de la chica con la que habían crecido. La mirada de José se desvió hacia Carlos. ¿Y usted? El hombre que rompió el vínculo. ¿Está de acuerdo? ¿Era débil? Carlos levantó la vista, encontrándose con los ojos del rey. Sintió un peso presionando sus hombros, la pura aura alfa del rey forzándolo a la sumisión. Ella era amable, balbuceó Carlos. Era gentil. La amabilidad no es debilidad, afirmó José con frialdad. Y la gentileza no es fragilidad. Parece que ustedes dos son incapaces de notar la diferencia. José se puso de pie. Bajó 3 escalones, su movimiento fluido y amenazante. Desprecio 2 cosas en este mundo, Alfa de Sevilla, mentirosos y aquellos que abusan de los dones que les da la luna. Chasqueó los dedos. A la derecha de la tarima, una pesada cortina de terciopelo fue apartada por un guardia. Una puerta se abrió. Usted dice que ella está muerta, dijo José, su voz bajando a un susurro que sonaba como una hoja siendo desenvainada. Usted dice que era débil. Usted dice que no era nada. Entonces, explique esto. Salí a la luz. La reacción fue visceral. El Alfa de Sevilla jadeó, dando un paso tambaleante hacia atrás. Ana dejó escapar un pequeño y ahogado chillido. Su mano voló a su boca. Carlos se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a estallar. Esa no era la María que ellos conocían. La chica que había corrido al bosque con un trapo gris rasgado había desaparecido. La mujer de pie ante ellos era una visión de poder regio. Llevaba un vestido de terciopelo azul noche sin hombros, con mangas largas que terminaban en punta sobre mis manos. La tela estaba bordada con hilo plateado que brillaba como la luz de las estrellas, representando las constelaciones del cielo del norte. Mi cabello, una vez encrespado y descuidado, había sido tratado con aceites y cepillado hasta que brillaba como agua oscura, cayendo en ondas sueltas por mi espalda. Una delicada diadema de plata tejida descansaba en mi frente. No una corona, pero un símbolo de estatus, muy por encima de un miembro de manada común. Pero la ropa era solo un disfraz. El verdadero cambio estaba en mi olor. Se había ido el olor a miedo, a sumisión, a la dulce y sutil vainilla de una omega que quería complacer. Ahora olía a aire invernal, a ozono y a él. Estaba impregnada del olor del rey Alfa. María, susurró Carlos, el nombre desgarrándose de su garganta. Estás viva.
Caminé hacia ellos, no me apresuré. Me moví con la gracia de una reina, la barbilla en alto. Me detuve al lado de José, no detrás de él. Estaba hombro con el monstruo más peligroso del reino, y no me inmuté. «Hola, tío», dije. Mi voz era tranquila, desprovista del tartamudeo que solía tener cuando él me gritaba. «Hola, Ana». «Esto es imposible», siseó Ana. Su shock se convirtió rápidamente en indignación. «Te caíste, moriste. ¿Cómo estás aquí? ¿Y por qué llevas eso? Quítatelo. Pareces ridícula jugando a disfrazarte». «Ella no está jugando», gruñó José. El sonido fue tan profundo que hizo vibrar los dientes de los guardias. El Alfa de Sevilla encontró su voz, su rostro se puso morado de rabia. Señaló con un dedo tembloroso hacia mí. «Niña ingrata y engañosa, te has estado escondiendo aquí. Sabes la vergüenza que le has causado a esta familia. Ven aquí ahora mismo. Volverás a casa, te azotarán por huir y te casarás con el anciano Thorne antes de que termine la semana». Extendió la mano para agarrar mi brazo. En el momento en que los dedos del Alfa de Sevilla rozaron la tela de mi manga, el aire de la sala explotó. José no solo se movió, se difuminó. Se escuchó un crujido nauseabundo y el Alfa de Sevilla estaba de rodillas, gritando, agarrándose una muñeca que estaba doblada en un ángulo antinatural. José estaba sobre él, sus ojos brillando con un violeta incandescente y violento. «Te lo dije», dijo José, su voz resonando con la distorsión de su lobo, «que si la tocabas perderías la mano. Considérate afortunado de que solo rompí la muñeca». Ana gritó. Carlos dio un paso instintivo para defender a su Alfa, pero dos caminantes de sombras le pusieron las alabardas en la garganta antes de que pudiera tomar una segunda respiración. José se volvió hacia mí. Extendió la mano. Su ira desapareció en el momento en que me miró. Tomó mi mano, la misma mano que el Alfa de Sevilla había intentado agarrar, y la sostuvo suavemente. «Ellos no te ven, María», dijo José suavemente, aunque toda la sala podía oírlo. «Te miran, pero no te ven. Ven a una omega para ser utilizada, un comodín, una sirvienta». Se volvió para enfrentarse al trío tembloroso. Pero la diosa Luna sí ve. Vio a una chica que subió a una cueva para salvar a un extraño moribundo sin pensar en su propia seguridad. Vio a una mujer que soportó el frío helado, que aprendió a luchar, que aprendió a sobrevivir. José levantó mi mano. Carlos Robles rechazó su vínculo. Miró un diamante y vio una piedra. Rompió el lazo sagrado. Los ojos de José brillaron. Pero la energía no se puede destruir, solo se puede transferir. «María», dijo José mirándome, «¿me aceptas? No como un rey, sino como tu pareja, como el que quemará el mundo para mantenerte caliente». Miré a Carlos, vi las lágrimas brotar de sus ojos, vi su arrepentimiento absoluto. Estaba balbuceando las palabras, lo siento mucho». Luego miré a José, vi a la pareja que había forjado en el fuego de esa cueva. «Acepto», susurré. El veredicto fue inmediato. Una columna de luz dorada brotó del suelo, envolviéndonos a José y a mí. Era cegadora, cálida y olía a alegría pura y sin adulterar. La marca apareció. En mi cuello, un tatuaje complejo y brillante de un lobo, entrelazado con una corona formada por líneas de oro. En el cuello de José, la marca a juego se grabó en su piel. El verdadero vínculo de pareja, raro, poderoso, innegable. La onda expansiva del vínculo arrojó a Ana al suelo. Miró con la boca abierta cómo la luz se desvanecía, dejándome brillando con un aura tenue y etérea.
El poder que irradiaba de mí ahora era igual al de José. Ya no era solo una omega, era una reina lunar. El silencio que siguió fue pesado, con la finalidad del momento. José me llevó por las escaleras hasta el trono de obsidiana. Se sentó y luego, rompiendo toda tradición, me atrajo para que me sentara en su regazo. Fue una exhibición de posesión y adoración que hizo que Ana ardiera de celos. Ahora, dijo José, para la sentencia. Por favor, gimió el alfa de Sevilla, acunando su muñeca rota. No lo sabíamos, Su Majestad, no lo sabíamos. La ignorancia no es una defensa, dijo José. Sterling, usted no es apto para liderar. La manada Luna Plateada queda disuelta. Sus tierras quedan confiscadas a la corona. Usted es despojado de su rango. Vivirá sus días en el distrito de trabajadores de la ciudad de Obsidiana, extrayendo carbón para calentar los hogares de los lobos a los que solía despreciar. El alfa se desplomó, sollozando. Ana, continuó José, sus ojos entrecerrados. Usted quería un título, quería estar cerca de la realeza. Ana levantó la vista, un atisbo de esperanza en sus ojos. Sí, puedo servirle, puedo. Servirá, interrumpió José, pero no a mí. Servirá a las criadas, fregará los suelos, lavará la ropa de cama, y cada vez que mire hacia arriba, verá a su hermana sentada en este trono gobernando sobre usted. Nunca volverá a usar seda. Usará los trapos grises que la obligó a usar. Ana chilló. No, no puede. Soy una lunar. Usted es una criada, corrigió José. Llévensela. Dos guardias arrastraron a Ana, que gritaba, fuera del salón. Finalmente, los ojos de José se posaron en Carlos. Carlos estaba de rodillas, con la cabeza gacha. Parecía roto. La visión del vínculo de apareamiento, la luz dorada que había desechado, lo había destrozado por completo. Y usted, dijo José, el que rechazó. Máteme, susurró Carlos, ronco. Solo máteme, por favor. José me miró. Su destino es suyo, mi reina. ¿Debo quitarle la cabeza? Miré al chico que había amado. Recordé el picnic bajo el roble. Recordé las promesas y recordé el momento en que me miró a los ojos y eligió a mi hermana. Sentí el nuevo vínculo con José vibrando en mis venas. Fuerte, protector, feroz. Me di cuenta de que no odiaba a Carlos. No sentía nada por él en absoluto. Era un extraño. No, dije, mi voz resonando en el vasto salón. La muerte es demasiado fácil. Es un escape. Me levanté y caminé hasta el borde de la tarima, mirándolo. Usted quería a Ana, dije. La tiene. Usted es exiliado del norte, Carlos. Llevará a Ana y a Sterling al distrito de trabajadores. Trabaja en las minas junto a ellos. Se despertará cada mañana en el hollín y la tierra junto a la mujer que eligió por su estatus, que ahora no tiene ninguno. Me incliné hacia adelante, mis ojos brillando dorados. Y cada día recordará este momento. Recordará que tuvo la luna en sus manos y la dejó caer para atrapar una estrella fugaz que se apagó antes de tocar el suelo. Ese es su castigo, Carlos. Una larga vida llena de arrepentimiento. Carlos me miró fijamente, las lágrimas abriendo surcos en el polvo de su rostro. Asintió lentamente. Sabía que era un destino peor que la muerte. «Que se los lleven de mi vista», ordenó José. Los guardias arrastraron al alfa de Sevilla y a Carlos de pie y los marcharon fuera. Las pesadas puertas de hierro se cerraron con un golpe final y resonante. El salón quedó en silencio. José me rodeó la cintura con los brazos, apoyando la barbilla en mi hombro. «Fuiste misericordiosa», murmuró en mi oído. Me apoyé en él, sintiendo el calor del hombre que me había visto cuando yo era invisible. Miré el salón vacío, las sombras retirándose de la luz de los orbes de bruja. «No», susurré,
una pequeña sonrisa satisfecha asomando a mis labios. No fui misericordiosa, José. Simplemente les di exactamente lo que pidieron. Me giré en sus brazos y lo besé, sellando mi futuro, mientras afuera la primera nevada del invierno comenzaba a caer, enterrando el pasado para siempre. Y aquí estoy ahora. A veces me despierto por la mañana en mi cama en el Palacio de Obsidiana, rodeada de comodidades que nunca soñé, y me pregunto si todo fue real. El rey José, mi esposo, ¿era esto lo que se suponía que debía ser? ¿Es realmente el final feliz o solo el comienzo de otra historia complicada? No lo sé. Hay días en los que la oscuridad de la cueva, la frialdad de la soledad, todavía me roza el alma. Días en los que veo el reflejo de una omega asustada en el espejo, a pesar de que sé que soy más que eso. Y a veces, muy a veces, me pregunto qué habría pasado si Carlos hubiera elegido de otra manera. Pero luego miro a José, a su fuerza, a cómo me ve, y sé que, sea lo que sea esto, es real, es desordenado, es imperfecto, pero es mío. Y en un mundo de mentiras y traiciones, eso es más de lo que jamás hubiera imaginado.